Tras el accidente perdí el conocimiento. Mi hermana me dejó sola, desapareció. 5 días después volvió para preguntar si me habían dado el alta. La respuesta de la enfermera la dejó helada. Lo que escuchó cambió todo para siempre. Los faros cegadores en mi espejo retrovisor fueron lo último que vi antes de que mi mundo girara violentamente fuera de control. Soy Isabella, de 28 años, y jamás imaginé que mi propia hermana me dejaría morir en una zanja helada. Conducía mi sedán plateado a través de la densa nieve de Milwaukee cuando pisé el freno en una curva cerrada, pero el coche aceleró en lugar de detenerse. El vehículo atravesó la barandilla y cayó al barranco mientras gritaba de terror hasta que el airbag me dejó inconsciente. A través de mi visión desvanecida, vi la camioneta negra detenerse y a mi hermana Camila salir para contemplar los restos de mi coche durante varios minutos, asegurándose de que estuviera atrapada antes de llamar a emergencias. Ni siquiera se quedó en el hospital para verificar si había sobrevivido a la cirugía, sino que simplemente arrojó mi bolso al mostrador de recepción y se marchó sin firmar un solo papel. 5 días después, Camila regresó al mostrador vistiendo un abrigo lujoso y gritando con una exhibición teatral de pánico para preguntar, ¿dónde está mi hermana Isabella? La enfermera la miró con ojos fríos y pronunció una sola frase que hizo que Camila se paralizara de terror absoluto. ¿Qué dijo exactamente la enfermera para borrar esa sonrisa arrogante del rostro de mi hermana para siempre? Pulsa el botón de suscribirte y activa la campana para no perderte la satisfactoria venganza en la próxima parte. El constante pitido del monitor cardíaco fue el único sonido que me dio la bienvenida de vuelta de entre los muertos tras 24 horas en coma. Intenté abrir los ojos, pero las duras luces fluorescentes de arriba me obligaron a cerrarlos de nuevo de inmediato, mientras un dolor palpitante resonaba en mi cráneo. Un médico de mediana edad con un rostro amable notó que me estaba removiendo y se acercó para comprobar la respuesta de mis pupilas con una pequeña linterna. Me informó con una sonrisa aliviada que solo había sufrido una conmoción cerebral leve porque el airbag se había desplegado en el momento perfecto para amortiguar el impacto. Explicó que, aunque mi cuerpo estaba cubierto de hematomas graves y necesitaba reposo, no había lesiones internas ni complicaciones que pusieran en peligro mi vida y que requirieran cirugía. Intenté incorporarme, pero una ola de mareo me empujó de nuevo contra las almohadas mientras escaneaba la estéril habitación buscando un rostro familiar. Una joven enfermera que estaba ajustando mi suero intravenoso me miró con una expresión que combinaba lástima con distanciamiento profesional. Dudó un momento antes de decirme que absolutamente nadie había venido a la sala de emergencias conmigo ayer, ni nadie había llamado para preguntar por mi estado. Explicó que la mujer que me dejó allí había abandonado mi bolso en el mostrador sin proporcionar información del seguro o incluso un número de contacto para emergencias antes de desaparecer. Sentí un nudo frío apretarse en mi estómago al darme cuenta de que había sido completamente abandonada en mi momento más vulnerable por la única familia que me quedaba. Le pregunté a la enfermera si podía prestarme su tableta, ya que mi teléfono no estaba entre mis pertenencias personales y necesitaba contactar con mi trabajo. Mis dedos temblaban incontrolablemente mientras iniciaba sesión en mi cuenta de correo electrónico personal para buscar mensajes urgentes sobre mi ausencia. La bandeja de entrada estaba inundada de notificaciones de seguridad de alta prioridad del banco privado que gestionaba nuestros activos familiares. Abrí la aplicación bancaria y jadeé al ver una serie de transacciones pendientes que esperaban la aprobación del administrador. Había 3 solicitudes separadas para liquidar una parte significativa del fideicomiso familiar que mis padres me habían dejado bajo mi supervisión, solo horas después de mi accidente. Una escalofriante comprensión me invadió mientras miraba las marcas de tiempo de esas solicitudes de transferencia no autorizadas. Mi mente me llevó a una tensa conversación que tuve con Camila la semana pasada en la cocina de nuestra casa compartida. Había sido inusualmente insistente en que mi sedán necesitaba una revisión completa de frenos antes de que las fuertes tormentas de invierno golpearan Milwaukee. Recordé cómo exigió llevar mi vehículo a un taller específico en las afueras de la ciudad en lugar de nuestro mecánico certificado habitual, porque afirmó que estaban ofreciendo un descuento especial. Ella tomó mis llaves con una extraña avidez y devolvió el coche esa misma noche afirmando que todo estaba en perfecto estado de funcionamiento. Resoplo las piezas de este horrible rompecabezas finalmente encajaron con claridad mientras miraba el techo. El fallo de los frenos no fue una coincidencia mecánica, sino un intento calculado de eliminar el único obstáculo entre ella y el dinero. Camila se estaba ahogando en deudas de juego, y sabía que la única forma de acceder al fideicomiso era deshacerse de mí como fiduciaria permanentemente.
No solo me había dejado allí para darme una lección de control, me había dejado esperando que quedara incapacitada el tiempo suficiente para que robara todo lo que poseíamos. Las náuseas que sentí no tenían nada que ver con mi conmoción cerebral y todo que ver con la traición de mi propia sangre. Sabía que no podía quedarme en esa cama de hospital ni una hora más porque ese edificio ya no era seguro para mí. Usé la tableta de la enfermera de nuevo para encontrar el número de contacto privado de mi abogado, el señor Duarte. Marqué su línea y recé para que contestara, a pesar de que apenas era el amanecer. Cuando su voz áspera contestó la llamada, le expliqué rápidamente la situación sin darle tiempo a hacer preguntas innecesarias. Le dije que mi vida estaba en peligro y que necesitaba que viniera al hospital inmediatamente para facilitar un alta discreta antes de que alguien supiera que estaba despierta. El señor Duarte captó la urgencia en mi voz y me prometió estar allí en 20 minutos para manejar el papeleo y llevarme a un lugar seguro. Devolví la tableta a la enfermera y me recosté sobre las almohadas para esperar mi rescate mientras formulaba un plan. Camila pensó que me había roto al dejarme por muerta en esa zanja helada. Pero solo había despertado una determinación que sería su perdición. No llamaría a la policía todavía porque necesitaba que ella creyera que su plan estaba funcionando hasta que tuviera suficiente evidencia para enterrarla. La hermana que ella conocía murió en ese accidente, y la mujer que despertó estaba lista para ir a la guerra. 3 días después, me senté a salvo en la sala de estar de mi mejor amiga, Estela, con los ojos fijos en la pantalla de la tableta. El reconfortante aroma a manzanilla y libros viejos que impregnaba su acogedor apartamento contrastaba marcadamente con la fría y estéril habitación de hospital de la que había escapado apenas unas horas antes. La transmisión de seguridad de alta definición desde mi casa familiar mostraba el pasillo principal vacío y silencioso hasta que la pesada puerta de roble se abrió con fuerza violenta. Observé cómo Camila irrumpía en el vestíbulo con una expresión de pánico puro que distorsionaba sus rasgos normalmente compuestos en algo irreconocible y feo. Resoplo jadeaba mientras cerraba la puerta de golpe detrás de ella y se apoyaba en ella por un momento como si sus piernas no pudieran soportar más el peso de su engaño. Era evidente que la aterradora noticia que había recibido de la enfermera del hospital la había sumido en un estado de paranoia absoluta. Ya no era la hermana de luto montando una actuación para el público, sino una criminal desesperada dándose cuenta de que las paredes se cerraban sobre ella. Resoplo se apartó de la puerta y marchó directamente hacia el despacho con un propósito singular que confirmaba cada sospecha oscura que había albergado desde que desperté del coma. La cámara oculta que había instalado en la estantería entre las enciclopedias capturó sus manos temblorosas mientras corría hacia la caja fuerte de pared donde guardábamos las escrituras de propiedad y los bonos familiares. Tecleó la combinación en el teclado con movimientos frenéticos y espasmódicos y esperó la luz verde que le concedería acceso a mi herencia. Vi una sombría sonrisa aparecer en mis labios cuando la luz roja parpadeó repetidamente negándole el acceso a los documentos que tanto anhelaba. No sabía que yo había restablecido manualmente el código digital la noche anterior a nuestro viaje porque mi intuición me había susurrado que algo andaba mal con su comportamiento. Camila gritó frustrada y pateó la pesada puerta metálica de la caja fuerte antes de sacar su teléfono del bolsillo para hacer una llamada. El audio de alta definición captó su respiración agitada mientras esperaba que la persona al otro lado contestara. Su voz era una mezcla de terror y agresión mientras gritaba al receptor, «Dame 2 días más. Mi hermana no está muerta todavía, pero encontraré la manera de conseguir su firma. No me toques». Mi corazón se heló en mi pecho al confirmar esas palabras que demostraban que mi muerte había sido parte de la negociación que había hecho con sus acreedores. Pulsé el botón de guardar en la pantalla para asegurar la grabación en un servidor en la nube al que solo el señor Duarte y yo podíamos acceder. Esta era la prueba innegable de su motivo financiero que vincularía los frenos manipulados con su necesidad desesperada de efectivo para pagar sus deudas de juego. Siguió paseándose por el despacho mientras discutía con la persona al teléfono antes de lanzar un jarrón de porcelana contra la pared en un ataque de ira. Un platillo de porcelana se colocó suavemente sobre la mesa de centro mientras Estela se sentaba a mi lado en el lujoso sofá de terciopelo. Miró a la mujer enojada que destruía mi despacho en la pantalla y luego a mi rostro estoico con una expresión de profunda preocupación frunciendo el ceño. Apagué la pantalla de la tableta para dejar de ver la patética exhibición de la vida desmoronándose de mi hermana porque había visto lo suficiente para saber que estaba acorralada. Miré a mi amiga a los ojos y negué con la cabeza con una fría resolución que nunca había poseído antes de que el accidente me cambiara. Respondí con firmeza, aún no.
Quiero que lo pierda todo, desde su reputación hasta su libertad, no solo una multa administrativa. La policía podría arrestarla por intento de fraude basándose en este vídeo, pero podría pagar una fianza o alegar angustia emocional para reducir la sentencia. Necesitaba que cavara un hoyo tan profundo que ni siquiera los mejores abogados de Milwaukee pudieran sacarla de él. Ella intentó matarme por dinero, así que me aseguraré de que pierda cada centavo que alguna vez esperó tocar antes de enviarla a prisión. El juego había cambiado, y la depredadora que cortó mis frenos estaba a punto de darse cuenta de que se había convertido en la presa. A la mañana siguiente, el urgente sonido del timbre destrozó la tranquila paz del apartamento suburbano de Estela. Estaba sentada en la isla de la cocina tomando una taza de té de hierbas mientras intentaba ignorar el persistente latido en mis sienes cuando el ruido me hizo estremecerme. Mi mejor amiga Estela intercambió una mirada preocupada conmigo antes de caminar hacia la entrada para mirar por la mirilla de la pesada puerta de madera. Antes de que pudiera siquiera abrir el cerrojo, un puño golpeó la madera de nuevo con suficiente fuerza como para hacer temblar los cuadros colgados en la pared adyacente. Estela apenas abrió la puerta antes de que Camila se abriera paso con la arrogancia agresiva de alguien que creía ser dueña del mundo. La vi entrar furiosa en la sala de estar con una mezcla de incredulidad y temor al darme cuenta de que mi refugio había sido comprometido tan rápido. Agitaba su teléfono inteligente en el aire como un arma mientras gritaba sobre lo fácil que era rastrear mi ubicación a través de la aplicación de entrega compartida que habíamos usado durante años. Parecía que había cometido un error crítico al olvidarme de cerrar sesión en la cuenta familiar en mi dispositivo personal antes de pedir la cena la noche anterior. Camila no preguntó cómo me sentía ni por qué tenía vendajes alrededor de la cabeza por el accidente que ella causó. Marchó directamente hacia mí con los ojos ardiendo de furia y me señaló directamente con un dedo bien cuidado. Su voz era lo suficientemente aguda como para intensificar mi dolor de cabeza mientras desataba su ira fuera de lugar sobre mí. «Mocosa ingrata. He estado corriendo por ahí tratando de cuidarte y te estás escondiendo aquí preocupando a toda la familia». Miré a la mujer a la que una vez admiré y me di cuenta de que cada palabra que salía de su boca era una mentira cuidadosamente construida diseñada para manipularme. La vieja Isabella se habría disculpado de inmediato y habría tratado de suavizar las cosas para mantener la paz en nuestra fracturada familia. Pero la Isabella que fue dejada a morir en la nieve se había ido, reemplazada por alguien fría y calculadora. Metí la mano en la carpeta de Manila que estaba junto a mi taza de té y saqué la pila de intentos de transacción impresos que había descargado ayer. Tiré los condenatorios extractos bancarios sobre la mesa de centro de cristal donde se abrieron para revelar las solicitudes de transferencia no autorizadas que había realizado mientras yo estaba inconsciente. La miré directamente a los ojos y mantuve mi voz peligrosamente tranquila mientras pronunciaba la pregunta que despojaría su fachada: ¿te preocupas por mí o te preocupa que no puedas retirar el dinero del fideicomiso de nuestros padres? El color abandonó el rostro de Camila al mirar los documentos que probaban que había intentado liquidar nuestros activos antes de que mi cuerpo estuviera frío. Abrió la boca para gritar de nuevo, pero las palabras murieron en su garganta cuando se dio cuenta de que yo sabía exactamente lo que había estado haciendo durante esos 5 días. La agresión en su postura se derritió instantáneamente para ser reemplazada por una exhibición manipuladora de victimismo lloroso que había visto 1000 veces antes. Juntó las manos y afirmó que solo había intentado mover los fondos para asegurar una oportunidad de inversión de alto rendimiento que aseguraría nuestro futuro financiero para siempre. Insistió en que solo estaba tratando de protegerme de la carga de administrar una herencia tan grande mientras yo me recuperaba de mis heridas. Observé su actuación con desapego asqueado porque sabía que esa inversión era solo un eufemismo para pagar a los tiburones que la acechaban. Cuando permanecí en silencio y me negué a tomar el bolígrafo que intentó meterme en la mano para firmar los documentos de autorización, su expresión se endureció de nuevo en una malicia fría. Se inclinó sobre la mesa y bajó la voz a un susurro amenazante mientras me amenazaba con destruir mi vida si no cooperaba. Resoplo juró ir a la corte de familia y testificar que el accidente le había causado un daño grave en el lóbulo frontal, lo que me hacía mentalmente incompetente para administrar mis propios asuntos. Explicó con una sonrisa cruel que una vez que el Estado la nombrara mi tutora legal, tendría control total sobre cada centavo que poseía, independientemente de lo que yo quisiera. La audacia de su amenaza fue la ruptura final del vínculo que nos había unido desde la infancia. Me levanté lentamente del taburete de la barra y caminé alrededor de la isla hasta estar cara a cara con el monstruo que compartía mi ADN.
Señalé hacia la puerta abierta donde Estela ya estaba parada con su teléfono en mano, lista para llamar a las autoridades si la situación escalaba más. No grité ni chillé porque quería que escuchara cada sílaba de mi rechazo claramente. Sal de aquí inmediatamente, Camila. De ahora en adelante, ya no tengo una hermana como tú. Camila me miró con sorpresa porque nunca me había oído hablar con tanta autoridad absoluta en toda su vida. Agarró su bolso del sofá y salió furiosa por la puerta murmurando maldiciones sobre cómo me arrepentiría de cruzarla. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ella, sentí que un gran peso se levantaba de mis hombros porque sabía que la verdadera guerra acababa de comenzar. Esa noche, mi teléfono vibró incesantemente con una oleada de notificaciones de redes sociales que iluminaron la sala de estar tenuemente iluminada. Cogí el dispositivo con un sentimiento pesado en el pecho porque sabía instintivamente que Camila había lanzado su próximo ataque. Desbloqueé la pantalla para ver una notificación de transmisión en vivo que estaba siendo compartida por cientos de conocidos mutuos y grupos comunitarios locales. Toqué el enlace y observé cómo el rostro surcado de lágrimas de mi hermana llenaba la pantalla mientras ella se sentaba en su lujosa sala de estar. Estaba dando la actuación de su vida sollozando incontrolablemente en un pañuelo mientras miles de espectadores ofrecían su simpatía en la sección de comentarios en tiempo real. Camila miró directamente a la lente de la cámara con los ojos hinchados y afirmó que el accidente le había causado un trauma psicológico severo que me había dejado paranoica y delirante. Creó una narrativa convincente sobre cómo estaba sufriendo de trastorno de estrés postraumático, lo que me hacía creer que mi propia familia estaba tratando de hacerme daño. Bajó la voz a un susurro conspirativo mientras acusaba a malos amigos de aislarme de mi amorosa hermana para manipularme y cederle mis bienes. Se pintó a sí misma como la guardiana martirizada que intentaba desesperadamente salvar a su hermana mentalmente inestable de ser explotada por extraños. La sección de comentarios se llenó de mensajes airados de personas que creían sus mentiras y me llamaban una carga ingrata que necesitaba ser institucionalizada para mi propia seguridad. La situación escaló rápidamente de la humillación personal a la devastación profesional. Cuando mi teléfono de negocios comenzó a sonar, contesté la primera llamada de un socio a largo plazo que gestionaba nuestras propiedades inmobiliarias comerciales, solo para encontrarme con un silencio incómodo. Se aclaró la garganta nerviosamente antes de explicar que había visto el inquietante vídeo circulando en línea con respecto a mi estado de salud mental. Le informó que la junta directiva se sentía incómoda al continuar con nuestra próxima renovación de contrato debido a los riesgos legales potenciales asociados con mi supuesta inestabilidad. Intenté explicar que era una disputa familiar personal, pero él me interrumpió diciendo que necesitaban pausar todas las operaciones hasta que pudiera proporcionar una evaluación psiquiátrica oficial que me declarara apta para el trabajo. Colgué la llamada con mano temblorosa al darme cuenta de que Camila no solo estaba atacando mi carácter, sino destruyendo activamente la carrera que había construido desde cero. Sabía exactamente dónde golpear para herirme más porque sabía cuánto valoraba el legado profesional que nuestros padres habían dejado atrás. Estela caminaba de un lado a otro sobre la alfombra con los puños apretados de furia mientras escuchaba las mentiras que salían de la tableta sobre la mesa de centro. Quería iniciar sesión y gritar la verdad a cada persona en esa sección de comentarios que se atrevió a juzgarme sin saber los hechos. Alcancé a silenciar el vídeo porque escuchar su voz solo estaba drenando la energía que necesitaba para la lucha que se avecinaba. Miré a mi amiga, que estaba lista para ir a la guerra en internet por mí, y negué lentamente con la cabeza. Involucrarme con Camila en las redes sociales era exactamente lo que ella quería porque solo me haría parecer defensiva y errática. Me volví hacia Estela con una calma fría que me sorprendió incluso a mi dada la confusión que estallaba a nuestro alrededor. Ella cree que la opinión pública puede salvarla de la deuda. Eligió a la oponente equivocada. Sabía que ganar una discusión en internet no salvaría mi reputación, pero demostrar que intentó matarme la silenciaría para siempre. Necesitaba evidencia física irrefutable que probara que el accidente fue un intento premeditado contra mi vida en lugar de un fallo mecánico. Me di cuenta con una repentina inyección de adrenalina de que el testigo más importante en todo este caso era el sedán plateado que yacía al fondo de ese barranco. Camila había tenido prisa por salir del hospital, pero necesitaba saber si había sido igual de rápida en deshacerse de los restos. Mi teléfono celular personal sonó de nuevo, pero esta vez la identificación de la llamada mostraba el nombre del señor Duarte. Respondí de inmediato y escuché atentamente mientras me daba la noticia revolucionaria por la que habíamos estado rezando toda la noche.
Había pasado las últimas horas rastreando los registros del camión de remolque y descubrió que Camila no había enviado el coche a un depósito de chatarra de seguros. Había pagado a un transportista privado en efectivo para que transportara el vehículo directamente a un desguace sin licencia en el lado industrial de Milwaukee. El señor Duarte me advirtió que el depósito estaba programado para operar su trituradora a medianoche para liquidar el inventario de la semana. No perdimos ni un segundo mientras agarrábamos nuestros abrigos y salíamos corriendo hacia la fría noche de invierno. Estela condujo su coche con determinación de nudillos blancos mientras yo las guiaba a través de las desoladas calles hacia las coordenadas que el señor Duarte había enviado. El desguace era un laberinto oscuro de metal retorcido y maquinaria oxidada que se alzaba como esqueletos bajo la pálida luz de la luna. Estacionamos el coche a una manzana de distancia para evitar alertar a los vigilantes nocturnos y nos reunimos con el señor Duarte cerca de un hueco en la valla de tela metálica. Los tres nos movimos en silencio entre las filas de vehículos aplastados mientras escaneábamos los montones buscando la familiar pintura plateada de mi sedán. El viento amargo me mordía el abrigo mientras buscábamos desesperadamente contra el reloj. Finalmente, divisé los restos destrozados de mi coche cerca de la cinta transportadora que conducía a la enorme trituradora hidráulica. Estaba a solo minutos de ser reducida a un cubo de chatarra que enterraría la verdad para siempre. Me deslicé por el suelo helado y caí de rodillas junto a la rueda delantera, justo donde el daño era más accesible. Hice clic en mi linterna de alta potencia y dirigí el haz directamente al chasis para inspeccionar el conjunto de frenos. Se me cortó la respiración cuando la luz brillante reveló exactamente lo que había sospechado desde que desperté en esa cama de hospital. La línea de freno no se había roto por el desgaste, ni había explotado por la presión durante el viaje. La manguera de goma tenía una incisión limpia y precisa que cortaba el material hasta la mitad, dejando apenas la integridad suficiente para aguantar hasta que apliqué presión fuerte en esa curva cerrada. Señor Duarte, mire esto, susurré, mi voz temblando, no por el frío, sino por el horror de la confirmación. El abogado se inclinó con su propia cámara para documentar el corte antes de retirar con cuidado la sección comprometida de la manguera como evidencia. Habíamos asegurado el arma humeante momentos antes de que la maquinaria pesada cobrara vida para consumir la evidencia del crimen de mi hermana. Camila creía que había borrado sus huellas, pero acababa de entregarme el arma que acabaría con su libertad. Ese fin de semana, tuvo lugar la gala anual de recaudación de fondos de la Asociación Empresarial de Milwaukee en el Gran Hotel, transformando el salón de baile en un mar resplandeciente de vestidos de seda y smokings a medida. Los candelabros de cristal proyectaban un resplandor dorado sobre la élite de la ciudad que se reunía para establecer contactos y mostrar su riqueza mientras tomaban champán caro. Me paré en las sombras de las pesadas cortinas de terciopelo cerca de la entrada y observé a mi hermana navegar por la sala con la gracia de un depredador experimentado. Resoplo Camila estaba impresionantemente hermosa en un vestido de noche carmesí que sabía que había comprado a crédito horas antes del evento. Se movía con confianza entre grupos de inversores adinerados y les susurraba mentiras trágicas mientras se secaba los ojos secos con un pañuelo de encaje. Desde mi punto de vista, pude verla acorralar al señor Henderson, un prominente banquero que había gestionado nuestras cuentas familiares durante décadas antes de su jubilación. Puso una mano en su brazo y se inclinó para contar su narrativa sobre ser la única guardiana de su hermana mentalmente inestable. Sabía que estaba utilizando mi supuesta incapacidad para solicitar préstamos puente de emergencia con el pretexto de asegurar la mejor atención médica para mí. Era una estrategia brillante porque le permitía pedir dinero sin parecer desesperada, enmarcando su necesidad financiera como un acto de amor sacrificial por una hermana enferma. Estaba a punto de cerrar un trato que le daría suficiente efectivo para huir del país, pero no tenía idea de que su tiempo ya había terminado. Asentí al señor Duarte, que estaba estoico a mi lado con su traje color carbón, y salimos de las sombras para hacer nuestra entrada. La gruesa venda envuelta alrededor de mi cabeza contrastaba fuertemente con la elegancia de la sala, atrayendo la atención inmediata de los invitados más cercanos a la puerta. Un silencio recorrió el salón de baile como una ola mientras la gente se giraba para mirar a la mujer que supuestamente estaba encerrada en una institución psiquiátrica. Caminé con la cabeza erguida a pesar del dolor punzante en mis sienes, negándome a parecer la víctima que Camila me había pintado. Camila se dio la vuelta al notar el repentino silencio que caía sobre la multitud y el vaso de champán se le resbaló de los dedos para romperse en el suelo de mármol. Su rostro se puso pálido mientras me miraba fijamente, sus ojos se movían frenéticamente por la sala como si buscara una ruta de escape que no existía.
Por un momento, pareció un animal atrapado. Pero luego su instinto de supervivencia se activó y decidió duplicar su mentira. Corrió hacia mí con los brazos extendidos como si fuera a contenerme, elevando la voz lo suficientemente alto como para llegar al fondo de la sala. Señaló hacia mí con un dedo delicadamente arreglado y gritó a los hombres uniformados que estaban cerca del perímetro: «Seguridad, saquen a esta chica loca de aquí. Está agitada». Dos guardias de seguridad grandes dudaron, mirando entre la mujer histérica con el vestido rojo y la mujer tranquila con la cabeza vendada. Camila siguió chillando sobre cómo estaba teniendo un brote psicótico y necesitaba ser sedada de inmediato por la seguridad de los invitados. La multitud murmuraba incómoda, sin saber a quién creer, mientras los guardias comenzaban a moverse tentativamente en mi dirección para escoltarme hacia afuera. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero me mantuve firme porque sabía que no estaba luchando sola esta batalla esta noche. Antes de que los guardias pudieran ponerme una mano encima, una voz profunda y autoritaria retumbó a través del sistema de micrófono, congelando a todos en su lugar. El señor Calvel, el socio comercial más antiguo de mi padre y la figura más respetada en el distrito financiero de Milwaukee, salió de detrás del podio en el escenario principal. Levantó una mano para detener al equipo de seguridad, su expresión atronadora mientras miraba a mi hermana. La sala cayó en un silencio sepulcral mientras el hombre que construyó la mitad de la ciudad exigía la atención de todas las almas presentes. El señor Calvel miró directamente a mi hermana, su voz goteando decepción y autoridad mientras pronunciaba el veredicto que acabaría con su farsa: «La única que está actuando aquí eres tú, Camila. Confirmo que Isabella está completamente cuerda y es la única heredera». Un suspiro colectivo recorrió la sala mientras el peso de sus palabras se asentaba sobre la multitud, destrozando la frágil credibilidad que Camila había construido. Los inversores que ella había estado cortejando dieron un paso atrás sincronizado, mirándola con expresiones de asco y traición. El señor Calvel continuó hablando, informando a la sala que había revisado personalmente los documentos médicos y legales que probaban mi competencia y su engaño. Anunció que cualquier trato financiero con Camila se consideraría inválido ya que no tenía autoridad legal sobre la herencia familiar. Camila se quedó sola en el centro del salón de baile, despojada de sus mentiras y expuesta como el fraude que realmente era. La mujer que había entrado como una reina era ahora una paria, encogiéndose bajo la mirada de juicio de la sociedad que tanto deseaba impresionar. Me miró una última vez con ojos llenos de odio venenoso, pero simplemente le di la espalda para estrechar la mano del señor Calvel. Su reinado de terror había terminado, y mientras huía de la sala entre susurros de escándalo, finalmente sentí que las pesadas cadenas de su manipulación caían. 2 días después de la fiesta, la desesperación de estar acorralada hizo que Camila perdiera toda razón y abandonara su sentido de autopreservación. Los hombres peligrosos de los que había pedido dinero ya no aceptaban sus excusas porque su humillación pública en la gala había demostrado que estaba sin un centavo. Sabía que su única opción restante para evitar daños físicos era robar el sello oficial de la empresa de mi oficina privada para falsificar un cheque contra la cuenta comercial. Había anticipado este movimiento exacto porque sabía que una persona que se ahoga se aferraría a cualquier cosa para mantener la cabeza fuera del agua sin importar las consecuencias. Le indiqué al señor Duarte que desactivara la alarma silenciosa de la oficina para crear una apertura tentadora para que ella entrara sin resistencia. Sin embargo, me aseguré de que cada cámara de seguridad de alta definición estuviera grabando y que un equipo de oficiales estuviera esperando en silencio en la sala de conferencias adyacente. Me paré en la oscuridad del pasillo con el corazón latiéndome contra las costillas mientras observaba su sombra moverse a través del cristal esmerilado de la puerta de mi oficina. Era una pesadilla surrealista ver a mi propia hermana irrumpir en el santuario donde nuestro padre nos había enseñado a dirigir un negocio honesto. Se movía con la energía frenética de un animal acorralado mientras registraba los cajones de mi escritorio en busca del pesado sello de bronce que autorizaba las transacciones financieras. Podía escucharla murmurando maldiciones mientras arrojaba archivos importantes y fotografías familiares al suelo en su búsqueda maníaca. La vista de ella destruyendo nuestro legado familiar por dinero rápido extinguió la última brasa parpadeante de culpa que había sentido por tender esta trampa. El momento en que sus dedos se cerraron alrededor del mango de madera del sello fue el momento en que selló su destino legal e irrevocablemente. Le hice una señal sutil al detective principal con un gesto de cabeza, y él accionó el interruptor principal para inundar la habitación con una deslumbrante luz fluorescente.
Camila gritó de terror y dejó caer el sello sobre el suelo de madera mientras oficiales sin formar inundaban la habitación con sus armas desenfundadas para rodearla. Miró salvajemente en busca de una ruta de escape que no existía antes de que sus ojos aterrizaran en mí. De pie con calma detrás de la línea policial, se quedó paralizada cerca del escritorio con las manos levantadas en señal de rendición mientras su pecho jadeaba de pánico y confusión. La sorpresa en su rostro se retorció rápidamente en una máscara de puro odio al darse cuenta de que había caído directamente en una trampa cuidadosamente tendida diseñada para atraparla en el acto. Los oficiales agarraron sus brazos para inmovilizarla y ella comenzó a forcejear violentamente contra su agarre mientras gritaba a todo pulmón. Su voz resonaba contra las paredes del edificio de oficinas vacío mientras intentaba jugar a la víctima por última vez en una habitación llena de testigos. Isabella, me tendiste una trampa. Soy tu hermana. No puedes hacerme esto. Me acerqué hasta quedar justo fuera de su alcance y miré a la mujer que había compartido mi infancia con una mezcla de lástima y finalidad. No levanté la voz porque la verdad no necesitaba ser gritada para ser devastadoramente efectiva contra sus mentiras. La miré directamente a los ojos y pronuncié la frase que cortó nuestro vínculo para siempre: una hermana no cortaría las líneas de freno de su propia hermana. Tú elegiste este final para ti. El color abandonó su rostro por completo cuando el significado de mis palabras caló y se dio cuenta de que yo sabía sobre el sabotaje. El detective principal dio un paso adelante para leer la lista completa de cargos en su contra mientras sostenía la orden que habíamos asegurado ese mismo día. Le informó con voz monótona que estaba bajo arresto por robo y fraude. Pero no se detuvo ahí. Continuó leyendo los cargos adicionales de agresión e intento de daño a la propiedad basado en la evidencia forense de la manguera de freno. Camila dejó de forcejear y se quedó flácida en los brazos del oficial cuando la realidad de pasar décadas tras las rejas finalmente se estrelló contra ella. La observé cómo se la llevaban hacia la noche y sentí una profunda sensación de alivio de que el monstruo finalmente estuviera enjaulado. 6 meses después, el juicio del caso de Camila se convirtió en el centro de atención de todo el estado de Wisconsin cuando los medios descendieron al juzgado para presenciar la caída de una socialité. La sala del tribunal estaba abarrotada de curiosos y antiguos asociados comerciales que susurraban entre ellos mientras esperaban el veredicto final del jurado. Me senté en la primera fila junto al señor Duarte y el señor Calvel, manteniendo mis manos fuertemente entrelazadas en mi regazo para evitar que temblaran de anticipación. Camila estaba sentada en la mesa de la defensa, luciendo pálida y demacrada, despojándose de la fachada glamorosa que había usado como armadura durante toda su vida para revelar a la criminal asustada que había debajo. La voz del juez resonó en la silenciosa sala mientras leía la decisión del jurado de declararla culpable de todos los cargos, incluyendo intento de asesinato, gran robo y allanamiento de morada. La sentenció a 10 años en una prisión estatal de máxima seguridad sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 7 años debido a la naturaleza premeditada de sus crímenes. Camila dejó escapar un sollozo ahogado mientras los alguaciles se movían para ponerle las esposas, dándose cuenta finalmente de que sus lágrimas ya no podían manipular a las personas a su alrededor. Mientras se la llevaban para comenzar su década de encarcelamiento, me miró una última vez, pero no sentí más que un hueco sentido de cierre sabiendo que la amenaza finalmente había desaparecido. Tras la conclusión del juicio, tomé la difícil decisión de vender la extensa mansión victoriana donde habíamos crecido porque las paredes contenían demasiados recuerdos de traición. Ya no podía caminar por los pasillos sin recordar el día en que Camila intentó robar la escritura o las noches que pasó planeando mi perdición en la cocina. Vendí la propiedad a una familia joven que la llenaría de nuevas risas y me mudé a un apartamento moderno con vistas a las serenas aguas del lago Michigan. El espacio minimalista estaba lleno de luz natural y carecía de las sombras pesadas del pasado, marcando el comienzo de un capítulo pacífico donde ya no tenía que dormir con un ojo abierto. Tomé el dinero restante del fideicomiso familiar que Camila había intentado robar tan desesperadamente y lo utilicé para establecer un fondo de becas permanente en nombre de nuestros padres. Era la mejor manera de honrar su legado de generosidad mientras me aseguraba de que la riqueza por la que tanto habían trabajado se utilizara para construir futuros en lugar de destruirlos. El señor Calvel me ayudó a organizar la junta directiva. Y por primera vez en años, sentí que estaba haciendo sentir orgulloso a mi padre al usar sus recursos para ayudar a estudiantes desfavorecidos a alcanzar sus sueños. Una tarde lluviosa, un simple sobre blanco llegó a mi buzón con el sello distintivo de la institución correccional estatal y la caligrafía de mi hermana.
Me quedé de pie frente a la chimenea de gas en mi sala de estar durante mucho tiempo, mirando su guión fluido mientras debatía si abrirlo o no. Una parte de mí quería saber si finalmente se arrepentía o si simplemente estaba escribiendo para culparme por sus circunstancias una vez más. Sin embargo, me di cuenta de que leer sus palabras solo invitaría su energía tóxica de vuelta al santuario que tanto me había costado construir. Arrojé el sobresellado a las llamas danzantes y observé cómo el papel se curvaba y ennegrecía hasta convertirse en cenizas, simbolizando la ruptura final del vínculo que casi me mata. A la mañana siguiente, conduje al cementerio con un ramo de lirios blancos para visitar las tumbas de nuestros padres bajo el cielo primaveral despejado. El aire era fresco y olía a nieve derretida, señalando el final del largo y oscuro invierno que había consumido mi vida durante tanto tiempo. Coloqué las flores contra la fría lápida de granito y me quedé allí por mucho tiempo en un cómodo silencio, sintiendo una profunda sensación de ligereza en mi pecho. Había protegido su nombre, salvado su legado y sobrevivido la inimaginable traición de su otra hija. Susurré una promesa final de vivir una vida feliz por todos nosotros, di la espalda a las sombras del pasado y caminé hacia el calor del sol. El trágico final de Camila y la resiliencia de Isabella sirven como un poderoso recordatorio de que el dinero se aclara la garganta tiene la aterradora capacidad de revelar el verdadero carácter de una persona. A menudo creemos que los lazos familiares son inquebrantables. Pero cuando la codicia entra en la ecuación, incluso los parientes consanguíneos más cercanos pueden convertirse en enemigos irreconocibles. El viaje de Isabella nos enseña que aferrarse a una relación tóxica simplemente por el ADN compartido es un error peligroso que puede costarte tu paz e incluso tu vida. La verdadera fuerza no se encuentra en el perdón cuando la otra parte no se arrepiente, sino en la decisión de cortar lazos y proteger tu propio futuro. No hay vergüenza en alejarse de los miembros de la familia que te ven como un recurso en lugar de una persona. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es cerrar la puerta firmemente al pasado y negarte a dejar que nadie, sin importar quién sea, te robe tu dignidad o tu destino.